invitó a hablar de lo que era apego, viendo la realidad tan difícil que me toca ver todos los días en salud mental, en el hospital, en medicina legal, que la realidad que vivimos supera cualquier ficción. Sabemos que si cuidamos niños bien desde salud mental, tenemos adultos sanos. Entonces vámonos a algo muy básico. Si yo no tengo un apego sano, si yo no tengo un apego seguro, ¿cómo voy a confiar después en el mundo que me rodea? Después llega otro a mandarme cómo genero el apego. No se nos olvide que un buen apego me va a dar adultos sanos desde el punto de vista de salud mental. Para que no se metan en el cuento de que no nos podemos apegar a nada, porque eso es totalmente falso. Total. Hay que apegarnos. Hola, te doy la bienvenida a Cuna de Experiencias, un podcast creado para que padres y profesionales en crecimiento puedan compartir sus vivencias e ideas que nos ayuden a crear una sociedad más unida y empoderada en la crianza de niños y adultos. Hola, bienvenidos a este podcast de Acunar. El día de hoy estoy con una invitada muy especial, una gran amiga de años, Caro. Ya ella les va a contar un poquito de qué hace. De verdad, es un honor para mí tenerte aquí, Caro, así que bienvenida. Gracias, Pau. Honor que me invites tú a mí, verte crecer y vernos crecer todo este tiempo juntas, y muchas gracias. Muy bacano estar acá. Qué bueno, Caro. Bueno, hoy te he invitado porque además te invité a hablar un tema que es muy sensible, que es complejo, pero que creo que eres la persona ideal para hablarlo, y es el tema del desarrollo del apego en los niños, en la familia, y cómo podemos generar entornos seguros. Entonces, cuéntanos un poquito de qué haces tú, porque vas a hablar de este tema, ya que te conozco. Bueno, yo soy psiquiatra hace 13 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Trabajo desde que salí en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, pues, de mi práctica privada, soy docente. Me encanta el campo forense y me encanta la docencia. Son como mis dos pasiones y tengo el privilegio de trabajar en dos cosas que me apasionan. Y pues he ido como trasegando en esta vida. Cuando Paula me invitó a hablar de lo que era apego, viendo la realidad tan difícil que me toca ver todos los días en salud mental, en el hospital, en medicina legal, pues hablar de este tema tan importante me pareció muy chévere y dije, aquí vamos con toda. Y es que precisamente por eso traje a Caro, porque una cosa es lo que nos hablan en las redes sociales, una cosa es lo que nos dicen los libros, y una realidad muy distinta es la que vive la gran mayoría de las personas en nuestro país, en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, bueno, creo que una cosa es que hablemos de apego y de entornos seguros cuando tenemos una familia ideal, ¿cierto? Como esta estructura que nos venden de la familia, pero la realidad es que estamos en un entorno en el cual la situación no es así, ¿no? Entonces, la pregunta real es cómo podemos aterrizar esa idea de apego que tenemos a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Son muchas cosas y esto daría para hablar muchísimo, ¿cierto? A ver, el apego. Todo el mundo habla de apego, que es malo, es que el apego y los apegos y soltar apegos. Y se habla mucho, como dicen en redes, de esto y realmente arranquemos con una cosa, y es que sabemos que si cuidamos niños bien desde salud mental, tenemos adultos sanos. Vámonos a qué es cuidar niños bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestros pequeños, que después sean unos adultos responsables y saludables a nivel de salud mental, ¿cierto? La teoría del apego, hay muchos autores que hablan de lo que implica el apego, pasando por psicoanalistas, psicólogos, por muchos, pero vamos a como aterrizarle un poquito a un gran autor que habla de esto, que es Bowlby, que es la teoría del apego. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo nos tenemos que realmente apegar a unas figuras vinculantes desde chiquitos para poder confiar en el mundo? Entonces vámonos a algo muy básico. Si yo no tengo un apego sano, si yo no tengo un apego seguro, ¿cómo voy a confiar después en el mundo que me rodea? Y aterricemos esto a lo que tú decías, la realidad de nosotros hoy en día, de nuestras familias, de lo que tenemos en Pereira, Eje Cafetero, Colombia, ¿sí? Fenómenos que nos han afectado tanto a nosotros como la migración. Se va la mamá porque tiene que trabajar en otra parte, se va el papá, queda una abuela, después se mezclan una cantidad de cosas alrededor de quién es mi figura en que confío, quién es esta que tengo acá. Después llega otro a mandarme cómo genero el apego, ¿cierto? Entonces,
hay muchas características para nosotros como sociedad que son complejas. La falta, y eso lo veo yo todos los días, de un papá que esté presente. No solamente vámonos digamos a mi realidad, que es medicina legal, en todos los casos que yo veo que tiene, sin temor a equivocarme, alguna dificultad para el establecimiento de estos apegos en la infancia. Vámonos a las mamás que tienen que trabajar y dejan a su bebé. ¿Con quién? ¿Cierto? Acordémonos, los países más civilizados tienen licencias de maternidad de años. Hasta 2 años, 3 años. 2 y 3 años. Italia incluso tiene 3 años. ¿Cuánto tiene una mamá aquí de licencia de maternidad? Que trabaje. 3 meses. Cuando el bebé apenas está reconociendo su figura facial, su gestalt, la sonrisa de esa figura vinculante, se va 8 horas. Entonces esto parece un poquito como desesperanzador con nuestra realidad, pero hay muchas cosas que sí las sabemos, por ejemplo, que tiene que estar una mamá presente, que este apego es sano y que lo tengo que aprovechar, que pueden haber unas figuras vinculantes que deben reemplazar si esta mamá no está, y que pueden hacer mucho por un bebé en sus primeros años. Pues esto, aterrizarlo a nosotros implica lo que estamos haciendo, educar todo el tiempo, quitar mitos, llevar buenos mensajes en estos espacios para crear apegos seguros, apegos vinculantes y sanos, y que no se nos olvide que un buen apego con una mamá que permita crear vínculo fuerte y con un papá que permita crear vínculo sano me va a dar adultos sanos desde el punto de vista de salud mental. Porque una de las cosas que nos dicen y que escuchamos mucho es que los niños no se deben apegar mucho a sus padres, ¿no? Y creo que eso también viene mucho de esta cultura que hablamos del trabajo, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en países como Canadá, en otros países donde los bebés no generan tanta cercanía con sus padres, son un poco más lejanos, hay esta idea como de que tienes que ser independiente, tienes que crecer desde el principio súper autosuficiente. ¿Y cómo lo vemos más adelante? Lo vemos con niños con trastornos mentales, con problemas de socialización, con un montón de problemas en el desarrollo que creemos que vienen de pronto de cosas muy obvias como el abuso de sustancias o ese tipo de cosas, pero cuando vamos a ver en realidad vienen es de las bases, ¿no? De esos momentos primeros en los cuales tenemos contacto con nuestra madre, con nuestro padre. Y es que además naturalmente el apego se desarrolla entre la madre y el bebé, y la madre está, digamos que mucho más susceptible para que ese apego se pueda desarrollar. Entonces ahí viene un tema, y es que nadie va a desarrollar un apego como el que va a desarrollar la madre y como el que va a desarrollar el padre, porque psicológicamente, porque genéticamente, porque toda su biología se confabula en ese momento mientras la mujer tiene a su bebé para que ella se vuelva supremamente como apegada a ese niño, ¿no? Entonces el problema es también cómo nosotras como mujeres nos separamos de nuestro instinto cuando volvemos al trabajo. Y creo que es algo que muchas mamás lo están enfrentando, y lo hemos visto mucho en Acunar, mamás que nos dicen, pero yo ¿cómo hago si necesito trabajar, si necesito volver a la sociedad productiva, y si además también me siento perdida, ¿no? Me siento perdida dentro de la maternidad porque es un tema bien complejo. Claro que sí, y ahí vamos a la paradoja en la que estamos hablando de las sociedades que tienen licencias de maternidad grandes a estas. Esto es clave, pero hay que trabajar con lo que hay, que es lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y definitivamente como especie nosotros estamos predeterminados a que tenemos que tener apego. Un perrito sale y al mes, chao, a caminar solito y a alimentarse solito, ya todo solito, lo mismo que un caballo. Un bebé nace, ¿y cuánto tenemos que estar nosotros para caminar solitos? Mientras eso llega, y caminar solitos estamos hablando de literal y figurado. Mientras eso llega, tenemos que gestionar el apego, y gestionar un apego que nos brinde seguridad. Ahora, si estamos en una sociedad diferente, y si nos vamos al otro extremo, y es estos apegos inseguros donde no puedo estar diferente en otra parte, sino en los brazos de quien me acuna hasta los 40, no, ¿cierto? No. Esto hay que equilibrarlo. Ahora, trabajemos en la mamá que tú pones, el ejemplo puntual.
Hoy en día, mamá tiene su bebé, tiene que irse a trabajar porque es lo que hay, tiene que sostener la sociedad que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Gestionar que esa figura materna esté presente con un tiempo de calidad y gestione apego sano, seguro, vinculante. Definitivamente la función de una mamá es dar vínculo y otro de los autores, digamos, que nosotros hablamos mucho cuando hacemos desarrollo en salud mental es Winnicott, que coja y de holding, tenga, sostenga, para que después muestre el mundo, presente el mundo y yo ya lo pueda tener con la seguridad de que hey, el que está atrás me funcionó bien y gracias a ese apego que tengo, el mundo lo puedo conocer mejor. Si vamos a hablar desde otros puntos de vista en cuanto a apego, Freud, que fue tan criticado, era un genio para los que lo sabemos estudiar. No soy la más estudiosa, obviamente, sería el colmo que dijera que soy la que más sabe, pero digamos es mi escuela, es lo que conozco, es lo que me gusta. Y cuando Freud habla de la primera etapa, que es la oral, finalmente el mundo le entra al bebé por la mamá, por la boca. Es la primera etapa donde yo lacto y me voy metiendo al mundo. Las figuras tanto buenas como malas las voy metiendo adentro por intermedio de esta oralidad. Entonces, miren lo bonito que es poder tener ese apego donde yo meta al mundo por la boca las cosas chéveres. Y ahí viene el tema de que si nosotros miramos, pues nuestro intestino es toda una red neuronal, es toda una red sensorial, es el principal productor de serotonina, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la relación con la alimentación en los primeros meses es fundamental. Y por eso es que, digamos que está bien que nosotros respetamos que muchas mamás digan, no, necesitamos fórmula, por ejemplo, para el consumo de los bebés a veces toca dar la fórmula, pero una cosa es que toque dar la fórmula y otra cosa es cómo la das, exacto, ¿no? Exacto, eso es clave y eso muchas veces nosotros lo hablamos en medio de nuestras consultas. ¿Qué es mejor? Tener una mamá sana desde el punto de salud mental que dé una buena fórmula en determinado momento, sí, claro. Y ahí es donde vamos, ese tiempo de calidad, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Es que yo tengo que trabajar 8 horas, perfecto. Cuídese, mamá, cuídese mucho, trabaje en cosas que de una u otra manera disfrute. Es difícil, sí, pero encuentre cosas en que trabajar que disfrute y pueda llegar a pasar esa fórmula o esa lactancia de una manera sana y agradable a su bebé. En ese poco tiempo establezcase como figura vinculante. Realmente cree vínculo, mire, observe, no sea mamá que llega a pegarse de una pantalla. ¿Sí? Cree esos espacios donde se genere por intermedio del alimento esa serotonina que es tan vital esos primeros años para ese bebé que necesita vínculo. Bueno, Caro, pero hay un tema bien interesante en esto y es que creo que todos, por lo menos nuestras generaciones que están ahorita ya adultas, vienen de unos padres bastante ansiosos y bastante miedosos. Entonces, el tema del apego en nosotros fue muy diferente a lo que se está planteando ahora para los niños de ahorita, ¿cierto? Donde digamos que hay una idea de que los padres deben impulsar a sus hijos a que hagan un montón de cosas y que prueben y que experimenten, y está el BLW y todo esto. En nuestra época no era así. Sí, total. No era así. Y sumándole a esos padres ansiosos, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es esas maternidades como medio culposas, ¿cierto? Que generan en que, como tú dices, tengo que llevarlo, tengo que hacer muchas cosas porque ¿qué esconden? Venga, no he estado. Entonces, ¿cómo suplo una cantidad de cosas? No hay que tener ese afán. No hay que tener ese afán de suplir todo y recontra apoyar y ser los que hacen de todo, no. Muchas veces uno le dice a la mamá, venga, usted es una mamá humana, siente, trabaja con la realidad. Sí. Venga, haga ese vínculo que no lo tiene que reemplazar con 1000 cosas, ¿sí? Ahorita, y retomando lo que hablábamos de estas licencias de maternidad, que a mí me pareció un tema que ojalá nuestros líderes legislaran un poquito más acerca de permitir que una mamá pueda estar
más tiempo con el bebé. ¿Sí? ¿Usted qué hace? No, pues su ama de casa decide estar con mi hijo. Nada, eso es lo mejor que puedo hacer. Un hijo va a agradecer infinitamente esto. Que son un poquito más aislados, decías, y son un poquito más independientes, pero ¿de dónde viene la independencia? De un apego sano y seguro. O sea, poder ser independiente, poder gestionar todas estas cosas después en la adultez, vienen de un apego seguro. Los apegos inseguros que se generan con culpa y que se generan con una cantidad de cosas que generan ansiedad, ¿qué terminan dando finalmente? Seres humanos que no se vinculan bien. Entonces, si yo genero un apego seguro, independiente al tiempo, sino fuerte, cálido, que en el tiempo que yo tenga la capacidad de tener este vínculo con mi hijo sea absolutamente de calidad, independiente de la cantidad, después me va a generar un adulto con un apego sano, con capacidad de ser independiente, porque finalmente para eso estamos creando, para que después salgan seres humanos que sean sanos, que amen y trabajen y produzcan algo en su comunidad. Eso es salud mental. La definición de salud mental, a nosotros nos meten más allá, no sé qué, no, la definición de salud mental que da la Organización Mundial de la Salud es, venga, afronte tensiones de la vida de una manera en que no genere síntomas, ame, tenga relaciones afectivas sanas y produzca algo a la comunidad. Eso es lo que uno quiere con un hijo, sacarlo a eso. ¿Y cómo lo genera? Con apego. Olvídese que sin apego vamos a tener seres vivos que déjelo, te oigo mucho, por ejemplo, déjelo que llore mucho, déjelo que se tiene. No. Sí. No, venga, acoja. Dígale al niño que, oiga, el mundo va a manejarse bien con usted. ¿Sí? Hay una teoría muy bonita que es la teoría de la desesperanza aprendida, que habla una autora, quien creo que es, que este niño que llora porque nadie le va a dar ese cuidado que necesita absolutamente, pues aprende que el mundo no lo va a voltear a ver. De ahí, ¿qué va a aprender? Desesperanza. Entonces no hay que esperar a que esto pase con nuestros niños para poder tener adultos sanos desde el punto de vista de salud mental. Y ahí viene, digamos, lo que uno se enfrenta en salud mental hoy en día, ¿no? El paciente depresivo, que tú no lo sacas de ahí por más que uno lo ayuda. El paciente parece que nada le importara, nada le valiera. ¿Por qué? Pues porque eso aprendió cuando estaba pequeño. Entonces, cuando uno dice, bueno, digamos en nuestra generación, como estábamos diciendo, hay un tema de mucha ansiedad, de usted tiene que probar mucho, usted tiene que ser mucho, eso era lo que nosotros nos criaban y ahora se cría mucho. Ahora usted tiene que ser mucho, tiene que hacer mucho y en realidad el apego no es ninguna de esas. El apego es el vínculo directo entre las dos personas. Entonces muchas veces pensamos un montón de ideas de qué es apego, cómo debo demostrar el apego y ahorita hay mucho como esta idea de regalar cosas, de dar, pero en realidad los niños lo que quieren es presencia, es atención, que los miren a los ojos, que los toquen, que los escuchen cuando necesitan que los escuchen. Y son cosas tan sencillas que hoy en día hemos perdido totalmente, ¿no? Estamos tan desconectados de eso para nosotros mismos, no nos escuchamos incluso dentro de los mismos adultos y ahora los niños lo que tendemos a hacer es como a ignorarlos un poco y a menospreciarlos como si de alguna forma por ser niños no tuvieran el mismo entendimiento, no se tuvieran que decir las mismas cosas y en realidad parte del asunto es crear esa comunicación desde que el niño está pequeño, ¿no? ¿Cómo puedes desde el inicio validar a ese niño como un ser humano que entiende, que tiene un cerebro que se está desarrollando, pero que es capaz de absorber todo, ¿no? Y creo que muchas veces ese desapego también viene mucho de eso, de cómo a los niños los vemos como algo diferente, como si no fueran humanos, sino una especie semi-humana, un poco, ¿no? Sí, y también vuelvo ahí con un poquito los extremos que estamos viviendo, ¿no? O no son y no ameritan y no le pongo cuidado y cómo le voy a decir, o todo lo contrario. 2 años y hablo en términos de adulto porque es un adulto y entonces tú tienes que entender, pongamos ejemplos coloquiales, ¿cierto? Tú tienes que entender que esto no se hace porque, no, hay que, los hijos yo en estos escenarios que hablo son como cometas, ¿cierto? Suelto, cojo,
tengo la dominancia de este equilibrio que tengo que tener en soltar y coger, ¿cierto? Y el apego amoroso es muy importante, pero estos apegos van pasando y es donde tengo que, como tú dices, el niño entiende y entiende más. Yo les digo en consulta, es más, entiende más que todos los que estamos aquí juntos. Ya sabe todo. ¿Por qué? Porque está absorbiendo y tiene un cerebro en desarrollo y absorbe comportamientos. Y mira, venga, ¿cuál me conviene más? ¿Cierto? ¿El que me da más o el que me exige más? No, a mí me gusta este, entonces yo tengo que llevarlo a decir, venga, chiquitín, tú estás en este equilibrio en que ambos tienen que ser, que tienes que recibir, pero también tienes que exigencias. Tú decías algo muy bonito ahorita, mirar a los ojos, ¿cierto? Y es la evolución que va pasando del chiquito que mira al papá así y después hace este fenómeno de equilibrarse, pero yo tengo que ir creciendo con él mirándole a los ojos, ¿sí? Poniéndome a su nivel, explicando muchas cosas que puede entender un niño, que necesita tener, y una parte, digamos, importante de la crianza de los niños es, ahorita hay mucha difusión en redes del narcisismo, pero terrible, ¿cierto? Entonces ahorita todo el mundo habla del narcisismo y de mil cosas alrededor. Y vieran que el narcisismo es profundamente importante en los primeros años, en que el niño es importante, el más importante, pero en los primeros años. Después eso se tiene que ir transformando y viendo unas necesidades diferentes. El niño es omnipotente, claro. Los niños y los adolescentes son omnipotentes a su medida y esto es importante, pero tiene que haber un vínculo donde haya una figura de presencia, de autoridad, pero de presencia amorosa, donde le digan, usted no puede con todo, venga, usted tiene que aprender a ser empático. Finalmente tenemos estas neuronas en espejo que nos hacen sentir lo que tiene el otro, pero nos los tienen que aterrizar y ese narcisismo, esa omnipotencia se tiene que volcar hacia nosotros. ¿Y eso qué lo logra? Un vínculo seguro, una figura vinculante, segura y amorosa. Esas son las claves, que yo lo vea seguro, pero que dé amor. Y ahí es otro fenómeno bien difícil, que es la mamá sola. Y hay mil también opiniones alrededor, y es un papel muy complicado, porque dar pauta y amor en su justa medida, en ese equilibrio, implica un trabajo emocional muy grande. ¿Cómo se logra? Pues educando y diciendo, venga, sí se puede, claro que se puede, pero se tiene que mirar a los ojos al niño, explicar, hacer entender, formar toda esa conciencia de ir metiendo al niño en la realidad, que se va metiendo desde el oral, pero después pasa por otras cosas, de irlo metiendo a esta realidad con lo que hay, pero que pueda replicar modelos sanos, vinculantes después. Y ahí viene el segundo tema que íbamos a hablar, y es cómo generamos un entorno seguro que le permita a ese niño entender qué es un entorno seguro y no estar de pronto también acostumbrado a otros entornos que no lo son, a buscar otras circunstancias, porque, bueno, digamos que ahí ya me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero realmente el tema es que, o por lo menos lo que yo he entendido es que de alguna forma uno genera un estándar con ese entorno en el cual está cuando está pequeño, ¿no? Y de acuerdo a ese estándar es que vas a permitir el resto de tu vida muchísimas cosas. Entonces, ese entorno, no solamente tú, porque muchas veces las mamás tienden a enfocarse mucho como en lo que yo te estoy dando, pero en realidad nosotros somos una tribu y somos un entorno muy grande y los niños perciben a todas las personas que están dentro de esa tribu. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a ese niño y que ese entorno realmente le dé lo que él necesita, ¿no? Para desarrollarse bien? Eso es chévere, somos una tribu y es saber escoger tal vez quienes forman parte de esa tribu, que es muy importante, ¿cierto? No todos van a tener un papá vinculante seguro, no todos van a tener una mamá, pero hay figuras vinculantes y figuras que nosotros llamamos objetos, entre comillas, lo llamamos desde salud mental, que suplen, ¿cierto? Y escoger esos que suplen y que suplen bien, ¿sí? ¿Cómo? Mirando quiénes están en el entorno. Yo trabajo en medicina legal. Siempre les digo a todos con los que tengo oportunidad de hablar que la realidad que vivimos supera cualquier ficción. Y hay que tener unas alarmas importantes alrededor, hay que hacer presencia,
¿sí? Hay que hacer presencia de calidad más que de cantidad. Hay que hacer una presencia que permita desarrollar independencia y hay que escoger con quién rodeo, quiénes forman parte. Ustedes no saben la maravilla que pueden hacer las figuras presentes, por ejemplo, como buenos docentes. Cuando yo ya tengo listo mi mundo interno, cuando yo ya tengo en esa familia o en esa primera tribu mi mundo interno y salgo a encontrarme buenos docentes, eso forma cosas muy bonitas, ¿cierto? Y en nuestra cultura tenemos la presencia de abuelos que son importantes para dar cariño, que hay que también saberlos equilibrar, recuerden la cometa, pero son muy importantes para generar unos vínculos donde nos generemos, como tú dices, como una tribu que nos protegemos entre todos y nos cuidamos entre todos para después salir a buscar lo que hay en el mundo. Estos entornos seguros, con todos los entornos seguros, sí que es importante ver estos entornos seguros ahorita alrededor de muchas necesidades que tenemos. Volvemos a la esencia de salir, trabajar. ¿Quién cuida? ¿Cómo cuida? ¿En qué manera van a apoyarme con el cuidado de los niños, ¿cierto? Estar tranquilos sabiendo con quién se deja un bebé es importante y nunca dejar de lado que la figura vinculante primordial es la mamá y es quien va a dar las pautas fundamentales para este cuidado. Claro, y que toca estar ahí súper pendiente, no se puede como delegar. Sí, o sea, obviamente tú puedes dejar a tu bebé ahí cuidándolo de otra persona, pero no es como que yo te entrego mi niño y tú lo cuidas y ya tú verás cómo lo haces. Tiene que haber una supervisión muy clara, por eso de acuerdo, nosotros nos enfocamos mucho en nuestro método como en desarrollar algunas pautas para los cuidadores, porque hemos visto que realmente, por más que las mamás a veces quieran hacer las cosas súper bien, es difícil saber a quién le estás dejando a tu bebé, sobre todo cuando te toca obligatoriamente contratar a una persona, que es la realidad que viven muchas personas, o que, por ejemplo, te toca dejarlo en manos de alguien que nunca ha cuidado a un bebé. Porque por más que uno crea que es una persona adulta súper bien puesta, una cosa es eso y otra cosa es cuidar un bebé. Eso tiene unas implicaciones un poco más delicado el asunto. Entonces, realmente no es una cuestión de es que tú eres una mamá obsesiva o tú eres una mamá demasiado acaparadora o ese tipo de cosas. No, es normal que estemos ahí, es normal que cubramos, es normal que estemos ahí vigilando, porque es que a los niños hay que vigilarlos realmente y es una de las cosas que ahora como que hemos entrado en muchos malentendidos respecto a lo que es la crianza, ¿cierto? y no, o sea, nosotros que lo vemos todos los días en casos de personas que ya les pasó, vemos lo que pasa cuando uno permite esas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, por eso invité a Caro, porque no se trata de hablar de lo bonito y lo ideal, sino de que muchas veces nos basamos en datos que no son bonitos, que no nos gustan. Desafortunadamente, los datos no son esperanzadores y este tipo de espacios tienen que generar un poquitico de pautas para que haya esperanza. Cuando hablas es que la mamá es obsesiva, es que las abuelas son sabias, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Y aquí hay que alumbrar, hay que cuidar y hay que estar pendiente y hay que hacer una presencia clave, fuerte, constante los primeros años. Ahí no hay tu tía. Ay, sí, que el libre desarrollo de la personalidad, una cantidad de cosas. Venga, sí, el libre desarrollo despuesito. Pero en los primeros añitos hay que estar ahí, presente, constante, todo el tiempo. Desde una crianza respetuosa, pero presente con calidad. Y eso es supremamente importante. Parece imposible, pero no, es fácil. Nos lo da lo que somos, ¿sí? Ese instinto claro que nos lo da. Y hay que vigilar y vigilar mucho. Vigilar mucho porque la realidad no es fácil, pero la podemos construir mejor. Tenemos mucho cómo construirla mejor. La pandemia, ese tiempo que estuvimos encerrados, pues obviamente nos puso a los que nos gusta esto a reflexionar y a echar carreta y a pensar y a cuestionar una cantidad de cosas. Y una de ellas era, y yo lo veía en mi unidad, ¿cierto? Donde los papás se quedaron con los niños y no tenían ni idea de qué hijos tenían. Ni idea.
Entonces uno veía a los papás como un poquito encartados con una chiquita de 4 años. Me acuerdo una vecinita mía, lo veía como, venga, casi que esta quién es. ¿Cierto? ¿Qué hacemos con eso? Sí, ¿qué es esto? Con una nana preciosa. En mi unidad veía uno, después de la pandemia, estos papás encerrados con los niños, como, Dios mío, ¿esta qué hace? ¿Qué hago con esta? ¿La cuida otra? ¿Yo aquí qué hago? Entonces, eso nos marca la necesidad de sí, tener apoyos, saber a quién tengo, pero también estar presente. Sí. No tirarme en el trabajo que hace la nana, pero hacer bien mi trabajo y que los dos lo hagan, porque se puede hacer. Se puede hacer y se puede hacer bien, pero yo creo que esto, algunos memes pesimistas dicen que de la pandemia no salimos mejores personas, pero sí, aprendimos. Y yo creo que una de las cosas que aprendimos es que la presencia cambia. Y esto es algo como educativo, ¿no? Cuando uno habla desde su experiencia, pero mi experiencia es que yo siempre tuve una mamá que trabajaba 8, 10, 12, 14 horas, pero estuvo, siempre estuvo. Y eso se puede lograr muy bien. No quiere decir que la realidad que tenemos, que no es fácil y no es Canadá, no la podamos cambiar y generar vínculos y apegos seguros para tener chiquitos sanos y luego adultos sanos. Claro que sí, y es que esa es la idea, ¿no? Que vayamos como sociedad buscando mejores maneras. Me parece muy bonito ver cómo las mamás ahora se educan tanto, se preparan tanto y realmente hay una conciencia muy diferente. De hecho, en estos días leía algo que decía que ya los niños pandemias tienen 4 años en este momento y que son niños diferentes porque son niños que cuando nacieron sus papás estaban en las casas. Ajá. Entonces tuvieron a sus papás durante los primeros meses e incluso algunos de ellos durante 2 años completos, y eso cambia totalmente la manera en la que veníamos funcionando, porque de hecho creo que para todos nos cambió, ¿no? Ahora todos estamos más presentes. Antes todos éramos más en nuestro cuento, muchas personas cambiaron su ritmo de vida y creo que esa es una de las invitaciones que hace también la maternidad. Yo siempre pienso en eso, como, bueno, la maternidad son unos 2 años de crianza, de los primeros años de crianza del bebé más el embarazo, pero si lo piensas son 3 años de tu vida que en una vida completa es muy poco tiempo, y realmente si tú lo piensas y tomas la decisión consciente de cambiar tu ritmo durante ese tiempo, es algo que va a cambiar muchísimo la manera en la que tu bebé va a crecer. Puede que no cambie mucho o puede que empeore incluso, por ejemplo, el tema del laboral, ¿no? Hay estudios que demuestran que las madres disminuyen mucho sus ingresos después de tener un hijo, pero la ganancia de eso es algo que no vas a poder recuperar nunca más. Nunca. No va a haber otro momento para vincularte con tu bebé de esa manera. No va a haber otro momento en el cual tu bebé esté desarrollando ciertos hitos que son demasiado importantes y que si tú estás ahí presente cuando esos hitos ocurren, eso va a marcar enormemente la vida de tu bebé. Y es muy diferente un niño que sabe que sus padres estuvieron ahí cuando pasaron cada una de estas cosas a un niño que vivió todo esto de pronto con un cuidador que ni siquiera recuerda, que no va a ver el resto de su vida, porque muchas veces los cuidadores solamente están durante 1 o 2 años o durante la primera infancia. Entonces, por eso lo que Caro dice es tan importante, ¿no? Está bien que le deleguemos a una persona externa el cuidado de nuestros bebés, a veces toca, pero también podemos echarnos un poco la mano de esta tribu que tenemos cercana y buscar maneras de que todos estemos ahí más presentes, porque definitivamente también no es solamente la madre, porque también eso crea como una idea de un niño que está acostumbrado a que su mamá es su mundo, ¿no? Y es muy bonito que uno entienda que tiene una tribu, que sienta que tiene varias personas de quien echar la mano, y creo que eso es algo que yo como adulta en este momento, en los últimos años, me ha tocado vivirlo muchísimo, me ha tocado conectarme con amigos, con familiares, y creo que es demasiado valioso, ¿no? Muchas veces tendemos a creer como que el niño es como, no, este niño es de los papás, los niños son de los papás, y sí, está bien, efectivamente los niños tienen que tener claro cuáles son sus figuras más cercanas, pero también tenemos que entender que ese vínculo grande que tenemos, esa familia extendida que tenemos, es supremamente importante para que se desarrolle esta idea de que tenemos
como todo un espacio donde existimos, ¿no? Que no es solamente como yo contra el mundo, que es algo que también se ve mucho ahorita por el tema de que vivimos en grandes ciudades, por el tema de que no tenemos familias tan extensas. Antes éramos una familia gigante, ahora somos familias mucho más pequeñas. Entonces, ¿cómo elegir esas personas que están dentro de esa tribu? ¿Cuáles son esas pautas que tú nos das desde lo que has visto en medicina legal, pues de lo que llega con pacientes y todo eso, porque es bien complejo, ¿no? Es muy difícil. Pero recordemos, y qué es lo que estamos diciendo acá. La mamá acoge, lleva y presenta. Presenta objetos. Entonces, si la mamá acoge bien, lleva y presenta esa tribu que queremos, yo confío, ¿cierto? Tengo esa confianza básica que nace del apego y voy a ver buenas figuras. Uno tiene en su idioma buenos objetos, y no es objetos literales, el objeto figurado. Presenta los objetos, presenta lo demás. Entonces, cuando la mamá sabe con quién cuenta, por eso es tan importante cuando tú dices, no tenemos familias tan extensas, estamos rodeados de hijos únicos y gente regada por todas partes. Por eso las redes de apoyo son tan importantes. Y una mamá tiene que tener redes de apoyo, estos grupos que se generan, estos grupos chéveres, estas comunidades alrededor de lo que yo estoy haciendo para aprender, compartir, mirar experiencias, son claves, ¿sí? Son claves para que la mamá esté bien, son claves para tener unos buenos objetos alrededor a los cuales yo le presente a mi hijo, ¿sí? Cosas que obviamente las mamás de nosotros no tuvieron, pero que ahorita se puede potenciar. Es que ahorita hay que llevar los bebés a estímulos y uno lo hacía solito. ¡Qué chévere! Hay 1000 herramientas ahorita para poder tener vínculos buenos. Yo creo que esta generación de pronto cogió, pero yo tengo mucha fe en esta generación que viene, que tuvieron papás presentes, que además fueron papás con herramientas alrededor de la crianza para poder desarrollar vínculos chéveres y mostrar un mundo de una manera segura, y que el mundo tiene muchas cosas pues bonitas. Sí, no estuvo tío, abuelo, aquí todavía en ciudades pequeñas se ven, pero no sé, vamos a Bogotá, no hay abuelo, vive a 2 horas, hombre, tengo una comunidad aquí cerquita muy bacana donde hay mamás, niños, y presento otros objetos seguros y miro que hay otros como yo que tienen una vida segura alrededor. Y eso es bien importante, ¿no? Vincularse con personas para quienes los niños signifiquen lo mismo que para ti. Ir a espacios donde los niños son tenidos en cuenta lo mismo que tú quieres tener en cuenta a tu bebé, tu hijo. Porque digamos que también muchas veces nos rodeamos de espacios de adultos. Ahorita pensaba mucho el caso de las mamás adolescentes. Las madres adolescentes les cuesta mucho generar un entorno seguro para sus hijos porque las personas que están a su alrededor pues también son adolescentes. Entonces están viviendo su vida de jóvenes y están haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces realmente muchas veces, como les decía, muchas veces creemos que el entorno no solo lo generan los padres, pero no, tenemos que ser muy conscientes de todos los lugares a los que vamos, tenemos que ser conscientes de cómo se tratan los niños en esos lugares, si realmente hay, por ejemplo, si tú llevas o vas con tu hija a un grupo de mamás, pues tú sabes que cualquier mamá que esté ahí va a darle un muy buen cuidado a tu bebé, obviamente no se lo vas a entregar, pero sabes que para ella significa lo mismo que para ti, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque uno de los problemas más grandes en el inicio de la maternidad es la salud mental de las madres, y muchas veces el problema del apego viene pegado del problema de salud mental de la madre, ¿no? Entonces ahí es donde las madres son bien importantes para apoyarse entre ellas, para entender su proceso, porque realmente la maternidad no es un proceso que otras personas puedan entender. Total. Y mamás sanas desde el punto de vista de salud mental son claves, ¿cierto? Y mamás sanas es que se permitan sentir emociones, es que obviamente todas las maternidades deben ser planeadas, queridas, deseadas, ¿cierto? Tenemos casos en que no, volvemos a la prueba de realidad, volvemos a agarrarnos, tenemos casos en que no, pero ya teniendo el proceso, pues hombre, trabajar por la maternidad sana y por mamás sanas, que puedan tener maternidades no culposas, que puedan hacer sus cosas, que se preocupen por ellas para poder criar bien. Este cuento de no, es que no importa nada, lo mío, todo es el hijo. No importa la mamá,
importa muchísimo para poder crear ese vínculo seguro. Si yo no tengo una mamá tranquila, si yo tengo una mamá ansiosa, angustiosa, me va a dar un vínculo angustioso. Si yo tengo una mamá insegura, me va a dar un vínculo inseguro. Entonces tengo que tener una mamá sana, y sana no es perfecta. Sana no es omnipotente. Sana es sana, que pueda sentir emociones, que las pueda transmitir de la manera que es, porque eso somos, una caja de emociones, y mucho más en la maternidad. Mientras todo esto vuelve, se regula, somos una caja de muchas emociones que hay que transmitirlas de la manera adecuada, y ahorita herramientas para ayudar a transmitirlas al bebé y poder ahí sí generar todo esto de lo que estamos hablando. Y además porque si la madre tiene emociones sanas, pues transmite emociones sanas a ese bebé, le enseña a ese bebé a validar sus emociones, le enseña a sentirse. Que hay muchas personas que uno les pregunta, ¿qué sientes? No son capaces. No sé. No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque se acostumbraban a tener padres que se ignoraban, que les decían que no sintieran, que les decían que no lloraran, ¿no? Que no llorar. Entonces, eso es como si a uno lo cogieran, no llore, es que no puede llorar, es que levántate que no pasó nada. Oye, sí, pasó, ven, duele, ok, difícil, ¿qué aprendimos? Vamos, no importa que llora, necesitas llorar, bien, y después pasar. Yo siempre digo, uno tiene el deber de sentir y el derecho. Uno tiene el derecho de sentir, pero el deber de hacer algo con eso que siente, de todo tipo de emociones. No pasa nada. Sí pasa, permite que pase y fluye, y haz algo porque pase y gestiona. Claro, así es. Así es. Bueno, creo que hemos hablado bastantes cosas hoy. Este es un tema que podríamos hablarlo por horas. Además, porque es un tema muy lindo. Realmente aquí hay muchos casos, hay muchas maternidades, que eso es lo que siempre decimos en Acunar, hay muchas realidades. De verdad que me encanta que Caro esté aquí, porque podemos tocar un poco temas que son muy complejos, como el embarazo en adolescentes, como la maternidad cuando estamos solas, como el regreso al trabajo, que son temas que hoy en día hacen parte de la maternidad, que no es como que podemos decir voy a tener una maternidad sin esto, sino que la mayoría de mujeres nos enfrentamos a estas situaciones, y la idea es que entre todas podemos encontrar mejores maneras. Así que si tú estás oyendo este podcast, te invito a que comentes, a que le des like aquí en este video, y a que nos cuentes qué piensas de esto, ya que es un tema muy amplio. Sabemos que hay muchas maneras de verlo. Esta es solamente nuestra vista, y también desde un punto de vista muy, muy clínico, ¿no? Muy de que muchas veces vemos cosas que no queremos que pasen, y que lo más importante para nosotros siempre es la prevención, es que haya educación, sí. Educar y multiplicar estos espacios tan valiosos. Muchas gracias, Pau. Muy chévere estar acá. A todos los que nos vieron, qué bueno, y ojalá hayan podido sacar cosas chéveres de aquí, porque esa es la idea, transmitir mensajes que puedan servir y que pues construyamos mejor sociedad, que es lo que necesitamos. Así es, entre todos podemos darle un granito a esta sociedad para que sea más amorosa, para que tengamos mejores apegos, para que no se metan en el cuento de que no nos podemos apegar a nada, porque eso es totalmente falso. Total. Hay que apegarnos. Después seguimos hablando de cómo, pero hay que apegarnos bien. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a ti, Pau. Y bueno, un saludo para toda nuestra comunidad. Chao, chao.